Las lágrimas que recogió Jesús. En un valle donde el viento parecía llorar más que soplar, vivía Mara, una mujer cuya alma se había roto sin hacer ruido. Su rostro ya no recordaba la sonrisa y sus manos temblaban al rozar las mantas del lecho vacío. Desde que su hijo partió, la vida se volvió un sendero de sombras. La casa que antes cantaba con risas, ahora dormía en un silencio espeso. Los vecinos la saludaban con cuidado, con esa piedad que se tiene hacia los que caminan con dolor visible, como si el alma se les hubiera derramado por los ojos y ya no supieran cómo recogerla. Mara no hablaba mucho. Se levantaba con el alba, encendía el fuego sin hambre y barría el mismo rincón de tierra una y otra vez, como si al hacerlo pudiera borrar las huellas del día que le cambió la vida. Su hijo se llamaba Joel y tenía apenas 7 años cuando una fiebre se lo llevó como el viento arranca una flor. No hubo aviso, no hubo tiempo para oraciones largas, solo un suspiro, un último abrazo tibio y luego el vacío. Desde entonces, cada noche Mara cerraba los ojos esperando no despertar. Cada amanecer, sin embargo, le devolvía su pena intacta, como si el sol también la llorara. Una tarde, mientras el cielo estaba teñido de gris y las hojas danzaban con desconsuelo, Mara se quedó dormida en su silla de madera. No era un sueño común, sino uno de esos que llegan como visita sagrada. En él estaba en el mismo valle, pero el mundo parecía distinto. La bruma tenía luz, el viento era suave y el dolor, aunque presente, no pesaba. Entonces lo vio. Un hombre caminaba descalzo por el sendero que cruzaba su casa. Tenía los pies polvorientos y una túnica sencilla. Su andar era sereno, como quien no tiene prisa, pero tampoco se detiene sin razón. Mara lo miró con extrañeza. No lo conocía, y sin embargo algo en su presencia la hacía sentirse reconocida. El hombre se agachó en medio del camino y con una delicadeza infinita tocó el suelo. Cuando levantó la mano, Mara vio que sostenía una lágrima. No era agua ni barro, sino una gota cristalina, perfecta. Luego, con la misma ternura con la que una madre envuelve a un recién nacido, la colocó en su manto, entre los pliegues de tela como si fuera un tesoro, y así continuó caminando. Paso a paso, lágrima tras lágrima, recogía cada una que el valle había absorbido. En su sueño, Mara lo siguió en silencio, descalza también, sin sentir dolor en los pies ni frío en los huesos. Observaba cómo se doblaba una y otra vez, como si supiera exactamente dónde había caído cada llanto. En cada piedra, en cada raíz, encontraba otra lágrima. Algunas eran pequeñas y tímidas, otras grandes como el duelo prolongado. El hombre no pronunciaba palabra, pero su gesto era una oración viva. Cada vez que guardaba una lágrima, el aire a su alrededor se volvía más cálido, como si al honrar ese dolor también lo estuviera sanando. En un momento, Mara se atrevió a preguntar: ¿por qué haces esto? Su voz sonó quebrada, como un susurro que no esperaba respuesta. El hombre alzó la vista y sus ojos parecían 2 abismos de compasión. No eran tristes, pero conocían la tristeza. No eran alegres, pero brillaban con esperanza. Porque cada lágrima lleva un nombre, respondió, y ninguna ha sido derramada en vano. Mara se llevó las manos al pecho. Pero si nadie las ve, si nadie las entiende. El hombre sonrió apenas. Yo las vi todas. Estuve allí. Cuando lloraste en la madrugada, cuando gritaste al cielo en silencio, cuando deseaste que el dolor se acabara, yo estuve recogiendo lo que el mundo no supo ver. Con un gesto suave se acercó a ella. Abrió un pliegue de su manto y le mostró una lágrima en particular. Brillaba más que las otras. Esta es tuya, dijo. La derramaste la noche en que sentiste que Dios te había olvidado. Pero fue justo en esa hora cuando más cerca estuve. Mara cayó de rodillas. Las lágrimas le brotaron como manantial liberado. No de dolor, sino de un reconocimiento profundo. Porque en su alma siempre supo que no estaba sola, pero nunca había sentido tan claramente esa presencia que ahora la abrazaba sin tocarla. El hombre se inclinó y con una de sus manos limpió sus mejillas. Sus dedos parecían tener memoria. Donde tocaban no quedaba solo limpieza, sino una paz semejante al alba tras la noche más oscura. ¿Quién eres?, preguntó Mara con la voz temblorosa. ¿Por qué conoces tanto de mi dolor?
Él no respondió de inmediato. Caminó hacia el árbol torcido junto a su casa. Allí, en la raíz, recogió una lágrima antigua, cubierta de polvo. «Esta fue la primera que derramaste por él», dijo con delicadeza. «La recogí mientras dormías y la guardé junto a muchas otras de madres como tú». Luego se volvió. Sus ojos eran dos faroles encendidos en la bruma. «Me llamo Jesús». Mara sintió que todo dentro de ella se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo. «¿Jesús?», repitió con voz queda. Él asintió. «No vengo a quitarte el dolor como quien borra, vengo a transformarlo como quien siembra. Las lágrimas que he recogido serán riego para futuras flores. No reemplazarán a Joel, pero harán que su recuerdo deje de ser espina para convertirse en raíz». Entonces el sueño empezó a desvanecerse. Jesús caminaba hacia la colina, su manto lleno de lágrimas brillando como estrellas. Mara quiso seguirlo, pero sus piernas no respondieron. Antes de que la niebla lo cubriera, él giró y dijo: «No temas llorar. Las lágrimas no son signo de debilidad, son semillas de cielo y yo las cuido». Luego desapareció. Mara despertó con el rostro húmedo, pero esta vez no le dolía. Era como si cada lágrima hubiera hallado un nuevo sentido. Miró por la ventana y vio que el valle ya no parecía tan triste. El árbol junto a su casa, antes siempre encorvado, había florecido sin razón aparente. Salió al sol y por primera vez en años no se cubrió el rostro. El viento dejó de ser un lamento para convertirse en caricia. Desde ese día Mara no dejó de llorar, pero tampoco de vivir. Iba al pozo, tejía mantas para los huérfanos, visitaba a otras madres en duelo. No hablaba mucho de su sueño, pero quienes la conocían decían que su mirada había cambiado, como si hubiera visto a alguien que los demás no. A veces, en las noches tranquilas, salía al patio y miraba el cielo. Susurraba: «Aquí está otra lágrima, Jesús. No la dejes caer en el olvido». Y volvía a entrar con el corazón más ligero. Con el tiempo, otras mujeres comenzaron a sentarse a su lado. Algunas traían penas nuevas, otras traían preguntas sin respuesta. Mara no ofrecía soluciones, solo ofrecía presencia y silencio compartido. A veces compartía pan, otras veces simplemente escuchaba, pero siempre tenía una mirada que decía: «He llorado y he sido recogida». Y eso bastaba, porque no se necesita comprender el dolor para acompañarlo, solo basta con estar. Aunque jamás volvió a ver al hombre del manto, Mara sabía que cada lágrima recogida no había sido olvidada, porque si Jesús las llevaba en su manto, el consuelo no era una ilusión ni un deseo, sino una promesa cumplida. Cada mañana, Mara comenzaba tejiendo no solo mantas, sino hilos de esperanza, bordando cada jornada con la certeza de haber sido vista y sostenida. Su alma ya no era un valle de dolor, sino un campo fértil donde florecían la confianza, valor para seguir caminando al consuelo recibido.